valiente, es decir, para corregir lo que aconteció en aquellos cristianos, hermanos de la iglesia de Gálatas. O sea, prácticamente la evidencia de los Gálatas era tan grave ante los ojos de Dios, porque habiendo recibido primeramente pues la palabra de verdad, nuevamente estaban volviéndose a la esclavitud del pecado, o sea, nuevamente tomando las cosas rudimentarias que habían en la ley. Y por eso Pablo, su identidad en corregir a los Gálatas por su dura servicio. Por ejemplo, podemos leerle 3:24 de Gálatas para recordar que leíamos en la lectura o el estudio anterior de Gálatas 3:24, donde nos dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Es decir, Pablo le recuerda que los Gálatas habían sido justificados de aquella ley que los tenía convictos a la esclavitud. ¿Por qué? Porque prácticamente la ley, decretos o ordenanzas eran provisionales, eran sociales, o sea, no eran, esa ley no estaba bajo la ley como la de Cristo, eran sociales. Por eso es que el pueblo de Israel, para justificar su pecado, tenían que hacer derramamientos de sangre, es decir, degollar muchos animales. Pero ahora, cuando Pablo les dice en el verso 24 del capítulo 3, dice: de manera que la ley, o sea, refiriéndose a lo que estaban los judíos bajo la ley de Moisés, ha sido nuestro ayo. O sea, también para describir la palabra ayo era sombra o había una sombra, un ayo que los conducía hasta la venida de Cristo, o sea, el cumplimiento de los tiempos por medio de Jesucristo ahora, ya ante la presencia de los judíos. Por eso dice: para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe en Jesucristo. Y verso 25 dice: pero venida la fe, es decir, Cristo ya una vez manifestado aquí en la tierra, ya no estamos bajo ayo. O sea, Cristo fue la solución para sacarle al pueblo, o sea, a los judíos, de la esclavitud, de esa esclavitud que los tenía como niños. O sea, era un niño, estaba creciendo, simplemente gobernado por la sombra de sus padres, pero faltaba algo del porvenir de los tiempos. Y ahí vemos que también es uno de los tiempos que vamos a ver más adelante del capítulo 4. Bueno, con esto entonces vamos a partir el capítulo 4. Vamos a leer desde el 1 al 7. Vamos a leer desde el 1 al 7. Le vamos a rogar a nuestro hermano Manuel para que nos dé lectura. 4, 1 al 7. Gálatas capítulo 4, versos 1 al 7. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Gracias, hermano. Hemos visto ahí prácticamente la continuidad
del apóstol Pablo ante sus hermanos gálatas, en la cual habían ya llegado a un punto extremadamente ya alejados de Dios. Pero bueno, aquí les hace recuerdo de lo que en otro tiempo habían estado bajo la ley. Como dice ahí el verso 1, ¿qué nos dice? Cuando dice el apóstol Pablo 4:1. El 4:1. Sí. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Ya, gracias hermano. 4:1. Bueno, ¿qué quiere decir aquí? La continuidad de Pablo dice continúa la figura ya introducida de lo que habíamos visto en el capítulo 13. Volvimos a un término retórico, o sea, retrocedimos al verso 24 y 25 del capítulo 3, que Pablo donde les decía de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Entonces, en este texto, Pablo enfatiza el papel de la ley como ayo, según el verso 24 del capítulo 3. Y ahora enfatiza el papel de los que estaban bajo la ley, es decir, les dice que estaban, según el verso 1, les dice que estaban siendo como niños, bajo tutores o bajo curadores. Ellos estaban gobernados bajo la ley. La ley pasaba a ser unos que estaba a ellos como sombra, los estaba conduciendo, porque aún faltaba el tiempo del cumplimiento de los tiempos en la cual Cristo iba a manifestar para salvar al mundo. Bueno, más adelante vamos a ver cómo se caracterizó los tiempos, las dispensaciones del tiempo. Eso vamos a ver en el texto más seguido. Entonces dice aquí, Pablo sigue dirigiendo sucesivos golpes de los gálatas contra las fortificaciones del error entre las iglesias de Galacia. Es decir, cuando dice fortificaciones, Pablo sigue rigiendo, o sea, corregir. Estaba rigiendo una dura tarea Pablo, porque estos hermanos se habían dejado ya manipular y se habían dejado arrastrar. Veíamos en otros textos anteriores, se habían dejado arrastrar. ¿Por qué? Según el comentario dice que había en Galacia, había múltiples, iglesias, inclusive muchas de ellas de entre sus mismos contemporáneos judíos, los cuales todavía defendían la circuncisión, los cuales también todavía trataban de manifestar o de inculcar todavía en los hermanos, los cuales ya habían sido justificados en la circuncisión de Cristo, o sea, ya no hecha a mano, como lo eran los judíos. Era una orden, era una ley estricta para el judío ser circuncidado, o sea, en este caso eran únicamente los varones. El varón que nacía de judío tenía que ser circuncidado para depender como el pueblo de ellos. Entonces dice, según aquí, contra Pablo dice, sigue rigiendo o dirigiendo los muchos errores que habían entre las iglesias dentro de esta ciudad de Galacia. Era una nación o ciudad donde se encontraban muchas iglesias. Pero uno de los casos que dice los errores habíamos visto, por ejemplo, habíamos tratado de poner aquí unas frases: estupor, anaus, nous y evascane.
O sea, que significaban estas iglesias que estaban seduciendo a los hermanos, tenían un espíritu de estupor. O sea, para formas, argucias y de poder también para convencer, porque debemos darnos cuenta que fueron arrastrados muchos hermanos, inclusive queriendo nuevamente volver a ser circuncidados sobre los hermanos gentiles, porque estos habían sido justificados también, tanto judíos como gentiles, y habían sido justificados por Cristo. Y como ahora, vuelta a estos hermanos judíos que habían obedecido el Evangelio por medio del apóstol Pablo, otra vez estaban siendo esclavizados por estos errores de hombres, o de que estaban nuevamente infundiendo el error de doctrina, otra vez nuevamente a esclavizarse bajo el pecado. Por lo tanto, la ley de Moisés era una ley rudimentaria, temporal y provisional. Por eso es que dice hasta el verso 24 que leíamos del texto anterior, del capítulo anterior, el capítulo 3, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Entonces ahora ya, ¿cómo era que nuevamente estaban olvidados sobre la ley que habían recibido por Pablo, la de Cristo? Habían sido justificados, habían sido liberados y habían sido también ya llamados hijos. También dice hijos adoptivos. Luego dice rudimentos. Bueno, estas palabras hay tres frases: rudimentaria o provisional. ¿Cómo era la palabra rudimentaria? Para hacer énfasis un poco más. Vamos a leerle, por ejemplo, lo que dice Hebreos 6.1. También para especificar un poco con esta frase la palabra rudimentaria. Hebreos capítulo 6, verso 1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios. Gracias, hermano. Entonces ahí vemos claro que aquí hace un poco más la aclaración sobre la palabra rudimentaria, donde aquí el escritor de Hebreos también hace una aclaración más sobre la palabra rudimentaria. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Es decir, la palabra rudimentaria, para ejemplarizar un poco y compartir en el sentido común, o sea, de lo que nosotros también vivimos el tiempo rudimentario. La palabra rudimentario está expresada en muchos términos. ¿Cómo estaba nuestra vida sin Cristo? Fiestas, tragos, cigarrillos, religiosos, eran parte de los rudimentos. O sea, por eso dice aquí Hebreos, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. ¿Por qué expone aquí Hebreos? Porque prácticamente esta carta también estaba refutando grandemente ante los hermanos contra o advertencia contra la apostasía. Prácticamente estos hermanos que de los Gálatas prácticamente apostataron de la fe de Jesús, volviendo nuevamente a ser esclavos del pecado, sujetándose vuelta a los rudimentos de la ley bajo de la ley de Moisés. Y había muchos de ellos. Había la práctica o decretos que había bajo la ley, en las cuales muchos conocemos, pero habían otros más, las cuales los judíos
implicaban decretos más sencillos, pero para ellos era grande, que ni siquiera los mandamientos, los 10 mandamientos cumplían, pero ellos infundían o imputaban otros rudimentos. Por ejemplo, ¿cuál era? Recordemos un poco el rudimento de que ellos tenían, aparte de los mandamientos. Por ejemplo, el colar el mosquito del vaso. Veían la basurita de la comida, eso era para ellos tan celosamente que hay una basura ahí. Sin embargo, esto, ¿en quiénes descargaban? Sobre el pueblo. Cuando ellos ni siquiera los 10 mandamientos cumplían. Por eso dice, con ellos con que no cumplían uno, tergiversaban toda la ley de Dios. Pero a los pobres sí les tenían en cuenta de que podían comer una comida con basura, o sea, rudimento, o sea, algo que no era ordenanza de Dios. La ley, los 10 mandamientos eran venidos de Dios, pero ellos se olvidaban eso, y lo otro sí querían poner sobre los hombros de los ingenios, rudimento. Temporal, porque prácticamente la ley era hasta el cumplimiento del tiempo, y provisional, o sea, temporal. Ahora vamos a ver el número 2, o versos 2 del capítulo 4. Léale, hermana, a ver, alguien que le lea el verso 2 del capítulo 4. Gálatas capítulo 4, verso 2. Vamos a ir trazando. Sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Ya, gracias. Bueno, ¿qué es lo que nos quiere decir en cuanto a este texto, el verso 2 del capítulo 4? ¿Qué era lo que Pablo estaba haciendo memoria ante sus hermanos, los Gálatas? Según el texto dice, bajo tutores o bajo curadores, o sea, guardias. Habían ahí, estaban los sacerdotes que estaban para vigilar al pueblo. Eran tutores, eran curadores que saneaban las heridas del pueblo. Dice el comentario aquí, el tiempo señalado por el Padre, según el verso 2, es el tiempo del Evangelio, o sea, el cumplimiento del tiempo que Cristo se manifestó para liberar a su pueblo de la esclavitud del pecado. O sea, por no decir Egipto, porque Egipto significa pecado para el tiempo de hoy, pecado, Egipto. Ahí estaba el pueblo de Israel. Este tiempo llegó cuando por fin el ayo se acercó, es decir, Cristo. Lo que nos dijo, y leamos una vez más de Gálatas 3:24. Al oír y obedecer el Evangelio de Cristo recibieron su herencia. Claro, por eso es que dice, pero venida la fe y ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Entonces, ahí vemos la herencia que Cristo dio y ante muchos testigos, ante el pueblo de Judá. Aquí en este caso, entre los judíos y gentiles habían recibido la misma herencia de ser hijos de Dios. También habla de hijos adoptivos. Lo vamos a ver más adelante. Verso 3. A ver, léale por favor otro hermano. Verso 3 del capítulo 4, verso 3. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Ya, gracias hermanos. Como dice, así también nosotros cuando éramos niños, antes de llegar la fe, y los judíos todavía estaban bajo la ley de Moisés, como hay tutores y curadores.
La palabra rudimentos del mundo es una palabra que dice, es una palabra griega, estoicheon. Sería bueno, pero bueno, no le voy a poner. Es una palabra griega donde es para decir o describir la palabra rudimentos. Los principios rudimentarios de la religión judaica o gentil, descritos también como los rudimentos del mundo. Este prácticamente también nos dice en Colosenses 2:20, también habla sobre los rudimentos. Vamos a ver, y así mismo vamos al otro hermano. Hermana, por favor, Colosenses 2:20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los movimientos del mundo, porque como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos. Ya, gracias, hermano. 2:20 de Colosenses. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos? Es decir, prácticamente era la palabra preceptos, era nuevamente volver a recordar las cosas que habían olvidado por medio de la fe y obediencia al Evangelio que Pablo había sembrado en los judíos como también en los gentiles. Rudimentos. Y claro, por ejemplo, aquí Pablo en los Colosenses también les hace memoria nuevamente, porque sin duda alguna les hace recuerdo de cuáles cosas, las cuales las describe como rudimentos, las cuales también las describe Gálatas 5:19-21, que todos le conocemos. O sea, esas son las cosas, los rudimentos del mundo, las prácticas del mundo, obras infructuosas contra Dios, que están en contra de Dios. O sea, de eso se relata con la palabra los rudimentos del mundo. También los considera como los débiles y pobres rudimentos, o sea, algo que no tenía valor, más bien eran en contra de Dios, que continúan como un yugo de esclavitud. Eso les dijo, pues, veíamos en el capítulo 3, cuando veíamos de Gálatas, decía, tan necios sois que habéis vuelto otra vez al yugo de esclavitud. Hermanos, Pablo tuvo que decirles fuertemente la palabra, no en el sentido de odiar, sino en el sentido de que hacerles notar a ellos en lo que nuevamente habían vuelto atrás. Necios, o sea, quizá el apóstol Pablo debió haberles dicho cuántas veces en el periodo de tiempo, de visitas o momentos de extender la palabra, cuántas veces les debió de haber dicho. Por eso es que ahora, ¿cómo es que usa Pablo esos términos? Tan necios sois, insensatos, también utilizó otra palabra. Era porque Pablo ya estaba claramente consciente de lo que ellos habían vuelto nuevamente a esclavizarse al pecado. Por eso les dijo duramente. Y era de la manera que él quería restaurarles. Quería restaurar tomando prácticamente la sabiduría de Dios, la cual estaba en el apóstol Pablo. ¿Qué tenemos más? Vamos a ver otro texto. Leamos lo que nos dice, leímos, a ver, ya leímos Colosenses 2:20. Vamos a leer entonces también en Efesios 1:10. ¿Qué nos dice en la carta a Éfeso 1:10? Vamos a ver Éfesos capítulo 1:10 para
enfatizar de lo que nos dice del capítulo 4, verso 4. Léale, hermano, capítulo 1, verso 10 de Efesios. Efesios 1:10 dice, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las cosas que están en los cielos como las que están en la tierra. Ya, gracias, hermano. ¿Sobre qué está aquí hablándoles el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso? Se está refiriendo, cuando habla del tiempo, de las dispensaciones de tiempo. O sea, por eso muchas de las veces, para entender, cuando habla de dispensaciones de tiempo, donde muchos también no tienen ese discernimiento de las 3 etapas de tiempo, periodo de tiempo o dispensaciones. Porque ¿desde cuándo? ¿Desde qué libro encontramos la dispensación del tiempo? Cuando Dios le habla a Abraham, y en tu simiente serán benditas todas las naciones. Estaba en la dispensación de tiempo en la era patriarcal. Y ahí luego pasa la dispensación de tiempo, la segunda etapa, la ley de Moisés. Y la tercera etapa, que es la de Cristo, en la cual nos encontramos. Todas estas etapas están refiriéndose a la dispensación del tiempo, de las promesas hechas a Abraham, y que por medio de Cristo ahora serían benditas todas las naciones. Y era uno de los tiempos que se cumplió, ¿en dónde? Con los hermanos que estaban en gentiles y judíos, ya, por medio de Cristo. Habían sido liberados, habían sido adoptados, habían sido bendecidos. Entonces vemos vamos a relacionar otro texto con Lucas 4:21. Lucas 4:21. Asimismo, algún hermano, se lea por favor. O sea, para ver acerca de la dispensación del tiempo. Lucas capítulo 4, verso 21. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Ya, hermanos, aquí estamos con su vida aún ministerial aquí en la tierra, Jesús. Ya, cuando estaba en Nazaret, prácticamente podemos leerle desde el 16, voy a leerle hasta el 21. Vino a Nazaret, donde se había criado, es decir, ¿quién? Jesús. Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Es decir, Jesús aquí les estaba diciendo que todas estas cosas en las cuales él estaba en su vida ministerial, o había trabajado en su vida ministerial como el Hijo de Dios, era del tiempo que estaba profetizado desde cuando Dios le dijo: en tu simiente serán benditas todas las naciones. Es decir, que podemos ver con el tema que estamos
Bien, ¿en quiénes libertó según el verso 18? Cuando dice, el Espíritu del Señor está de mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. Es decir, vemos aquí la vida obediente de Jesús manifestando su grande poder dado por el Padre para libertar al pecador. En este caso, los cuales fueron también acreedores, los judíos también como los gentiles. Ahora, decía por ejemplo el 4 de Gálatas. ¿Qué nos decía este texto? Con estos textos que hemos leído. 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Es decir, entonces se estaba refiriendo aquí el apóstol Pablo a todas las etapas de tiempo o dispensaciones del tiempo. Múltiples historias. Por ejemplo, leíamos también, podemos leerle en Hechos, otro cumplimiento acerca del tiempo. Hechos 3:24. También vamos a leerle. Asimismo, leámosle, por favor. Hechos 3:24. Hechos 3:24 dice, todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Es decir, hermanos, para enfatizar las dispensaciones del tiempo que había sucedido desde el principio, de cómo o qué forma o de qué manera se dio el cumplimiento ya una vez Cristo estando ya en o ante los judíos y también con el pueblo gentil, porque estamos hablando del libro de Gálatas, ya es la salidos de la esclavitud, tanto gentiles como judíos ya fueron libres, pero lamentablemente perdieron, se olvidaron de Dios y nuevamente estaban regresando a la esclavitud. Entonces, con este texto de Hechos, capítulo 3, 24, nos decía, y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Es decir, ahora, ¿quiénes fueron ya después de Cristo? Los apóstoles también hablaron la misma dispensación del tiempo. Y ahora sí a una etapa por toda la eternidad. Ya no va a haber otro tiempo para continuar o que la humanidad sea salva. Este es el tiempo, porque ya no habrá. Sin embargo, ahí se llega o podemos llegar a entender en cuanto a aquellos que todavía dicen que va a haber un milenio, 1000 años más después de la segunda venida de Cristo. Entonces prácticamente no, eso ya es error de doctrina. ¿Qué tenemos más en el comentario sobre el verso 4? Podemos leer 2 de Corintios también 6:1. Leémosle 2 de Corintios 6:1. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Gracias, hermano. Un texto también de la segunda carta de los Corintios 6:1. Así pues, nosotros como colaboradores suyos, es decir, Pablo estaba tomando en cuenta que ellos habían sido prácticamente servidos por Pablo, es decir,
sembrar la palabra de Dios, colaboradores suyos. Os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. El verso 2 complementa diciendo, porque dice en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. Y he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Es decir, entonces, cuando hablamos del tiempo, las dispensaciones del tiempo, este tiempo en el cual nos encontramos también es el tiempo oportuno para la salvación de muchas almas, como el hermano nos hacía reflexionar en las alabanzas. La palabra, sembrar o predicar, es el tiempo, porque ya no habrá otro tiempo después de la segunda venida de Cristo. E inclusive hay que tomar en cuenta otra cosa. ¿Quién podemos estar hasta ese día, cuando Cristo venga? Quizá podemos estar o no podemos estar, pero la dispensación, el tiempo es oportuna. Hoy es el día, como dice, hoy es el día, es el tiempo aceptable, un día y en día de salvación te he oído o te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. Hoy es el tiempo aceptable. Hoy es el tiempo también de lo que se dice hablar, sembrar la palabra de Dios en muchos de los que han de escuchar. Bueno, ahora vamos a leer el verso 5 del capítulo 4 a los Gálatas. Léale alguna hermana o hermano. Por favor, Gálatas 4:5. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces aquí nos encontramos ya algo más. Una de las bendiciones más que Dios dio por medio de Pablo, también, tanto en los judíos y gentiles. ¿Qué cosa? ¿Qué bendición es? De ser hijos. ¿Por qué? Porque bajo la esclavitud del pecado no eran aún todavía reconocidos como hijos. Podían ser criaturas o creación, sí, pero hijos, según el Espíritu, todavía recién se había manifestado el tiempo por medio de Jesús. Por eso ahora ya dice en el verso 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, todavía estaban lejos, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Hermanos, eso, la palabra adopción en el sentido también, comentando en el sentido común, la adopción es, hermanos, quizá algunos podemos entender la palabra adopción. Yo puedo dar ejemplo de algunas familias o familias que adoptaron hijos. O sea, a veces padres o madres se ven un poco en conflictos y deciden dar a otra pareja que críe su hijo o hija. O sea, y la persona que se hace responsable lo adopta, le da el ser de adoptar y pasa a ser un hijo, porque él lo va a criar. Entonces, así hace un ejemplo como el pueblo de Israel estaba como niño bajo la esclavitud, que aún no tenía un padre divino, todavía uno que le podía dar la esperanza de la vida eterna. ¿Por qué? Porque estaba simplemente bajo guías, estaba siendo guiado hasta el tiempo del cumplimiento, que era Cristo ahora. Ahora, por eso, ahora era adoptado, eran desconocidos, pero ahora sí ya eran hijos de Dios por la obediencia. Entonces, es una bendición. Y claro, hay mucho que decir. Por ejemplo, muchos piensan aún en el día de hoy, aún en el término de la palabra el ascetismo, o sea, el sectarismo, muchos también
tienen el mismo anhelo de ser hijos de Dios, pero lejos porque no están bajo la ley de Cristo, bajo la verdad de Cristo, sino bajo la ley de la esclavitud, porque básicamente en lo que se conoce muy de cerca, las sectas no están en la verdad todavía, pero ellos reclaman ser también hijos de Dios. Bueno, para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción. Bueno, ¿qué nos dice? Breves comentarios sobre este capítulo 5. Claro, dice claramente el verso 5, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. O sea, prácticamente la ley era fuerte, o sea, donde el hombre no podía hallar un sustento eficaz. Era justificado, sí, de su error con los sacrificios, pero no estaba firme con la ley del Espíritu que estaba tomándose en los tiempos como dice, en el tiempo postrero, que era por Cristo. Dispensación del tiempo, o sea, de etapas pasadas, la cual el pueblo de Israel vivió. Recordemos lo que les dijo, lo que leíamos en el capítulo 3:3. Ahí les hace un recuerdo a los Gálatas. Capítulo 3, verso 13. Leámosle, por favor. Capítulo 3 de Gálatas, verso 3. ¿Tan necios sois? 3:3, hermano. 3:3. 3:13. Sí. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Gracias, hermano. Ya podemos aquí notar algunas cosas. Decía la ley, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Por eso era una ley tan dura y cruelmente. Porque el pago de los que infringían la ley, ¿cómo era? Era colgado en un madero. Y prácticamente era para los malos. Por eso dice, maldito todo aquel es colgado en un madero. Pero más Cristo nos redimió de la maldición de la ley. O sea, prácticamente la ley era una ley fuerte. Pero por eso estaba ya el tiempo, las dispensaciones del tiempo para manifestar la gloria de Dios por medio de su amado Hijo. Eso es lo que nos dice en el verso 5, según 3:13 de Gálatas. Dice un comentario, el Padre adopta a los esclavos para que sean herederos por medio de la obra redentora. O sea, en este caso Cristo redimió al mundo por medio de la obediencia y aún muriendo en la cruz. ¿Quién nos ha reconciliado con Dios? Efesios 2:2. Leámosle Efesios 2:2. Efesios 2:2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Bien, gracias, hermano. 2:12 del libro de Éfeso, capítulo 2, verso 2. En aquel tiempo estabais en Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Miren, hermanos, cómo es la característica del hombre sin Dios, si nosotros tomamos en cuenta, poniendo en primer lugar nuestra vida ajena delante de Dios. ¿Cómo estábamos? Ajenos, dice, alejados. Algo más que dice, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel.
y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Prácticamente era un pueblo divagante, sin tener temor de Dios, conforme a los rudimentos, dice, del mundo, y el hombre así estaba plenamente convencido que con todo lo que profecía o procedía a hacer, pensaba ser también salvo, pero no era así, hermanos. Ahora Cristo es el que redimió al mundo por medio de su sacrificio en la cruz. De pronto, ¿algún comentario, hermanos? Perdón, hermano, si habla que estaba condenado bajo la ley, pero en la ley de Moisés parece que se hizo después de ese término ley que menciona a cada paso, hechos, ejemplos. La ley de Moisés dice: no robarás, no matarás, no tantas cosas. Claro, la ley de Moisés no era la misma ley en la cual nos encontramos con la de Cristo. Dice, la dispensación del tiempo estaba así, las promesas de Dios. O sea, por ejemplo, la ley de Dios ¿de qué dispensación está hablando? De la segunda etapa. Primera etapa era patriarcal, segunda etapa era mosaico, o sea, la ley de Moisés. Y esa ley no era espiritual, era provisional, era social. ¿La de Moisés? Claro. Pero fue dictada por Cristo esa ley. Dice que los dedos de Cristo describieron. Sí estaba Cristo ya en la dispensación del tiempo, pero ahora cuando Cristo redime al pueblo de Israel es ya cuando se cumplió el tiempo. Recordemos que en Génesis capítulo 6 dice, cuando le dice Dios a Abraham: y en tu simiente serán benditas todas las naciones. Todavía Cristo estaba. ¿Cómo es que la ley ahora no le recibían a Jesús como el rey de los judíos? ¿Por qué no le recibieron? La ley de Moisés era la palabra de Dios, estaba, pero no era espiritual, era dice, provisional, era rudimentaria. O sea, vamos a leerle Gálatas, lo que nos dijo antes, Gálatas capítulo 3, para salir de ahí. Podemos leerle capítulo 3, 23. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba de ser revelada. Sí, entonces la ley, hay un contexto de Hebreos 7, 8, pero bueno, eso lo vamos a leer después. Todavía no estaba la ley de Cristo vigente, pues, porque todavía estaba vigente la ley de Moisés. Pero Cristo vino a redimir. ¿Sí? O sea que hay la ley del Antiguo Testamento y la ley del Nuevo Testamento. Tres etapas. Dos leyes. 3 etapas. O sea, las dispensaciones de las 3 etapas. Era patriarcal y era mosaica y era cristiana. Del hermano. Ya, Gálatas capítulo 4, no sé si leo. Gálatas capítulo 4 contiene el propósito de la ley. Se menciona el propósito de la ley, pero ¿qué era la ley? ¿Y para qué servía la ley? ¿A qué ley se refiere? Es la pregunta. Llevarnos. Ya. Entonces, bueno, capítulo 13, el capítulo 4 viene del capítulo 3, Sí. porque ahí se menciona todo lo que es el propósito de la ley. Ya. El propósito de la ley se refiere a todo lo que contiene el Antiguo Testamento. Ya. Todo lo que se incluye lo que es en la ley, lo que dice la Biblia, la ley de Moisés y todo eso. Ya. Eso hay que entender.
dos grandes testamentos. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Ya. Algunos vivieron bajo la ley del Antiguo Testamento. Nosotros ya no estamos viviendo bajo la ley del Antiguo Testamento. Hoy vivimos bajo la ley de Cristo, o bajo la ley de la fe, que es lo mismo. Ya. Entonces, en Gálatas capítulo 4 se refiere esto porque los Gálatas exclusivamente estaban volviendo a principios que contenía la ley. Por ejemplo, eso de ser circuncidado y todo eso. Muchos. Entonces, ¿por qué sucedió eso? Porque habían falsos maestros que interrumpieron la mente de los cristianos enseñándoles o diciéndoles esas cosas, como lo hay ahorita también. ¿Ya? Y los cristianos, así misma vez, porque no se lee, no se investiga, no se tiene oído apto para escuchar, entonces se dieron a principios que digamos principios llevados por los falsos maestros, ya, en ese caso. Entonces, bueno, yo no quiero hablar más de eso, pero hay mucho que decir sobre eso. Pero lo que me quiero referir es exclusivamente al capítulo 4. Ahí nos habla del propósito de la ley. Entonces, ¿para qué sirvió la ley? La ley dice que sirvió como un aire, ya, para llevarnos a Cristo. Y también dice que la ley es una de las cosas que, aunque tenía ciertas condiciones de prohibición, al ser humano le retenía hacer algo que no debía hacer, ya, que no debía hacer, pero definitivamente estaba proyectado según Dios, yo digo con esa palabra, proyectado según Dios desde el principio del mundo, a que la ley del Nuevo Testamento, con la venida de Cristo y la muerte de Cristo en la cruz, se estableciera, ¿ya? En donde tiene un propósito mejor para todos los individuos en el día de hoy. Entonces, de eso se trata. Y entonces, como estamos ya en el Nuevo Testamento hablando del libro de Gálatas, entonces el apóstol Pablo, cuando escribe esta carta a los Gálatas, les dice que ahora ya no están bajo la ley, pues, la ley del Antiguo Testamento, sino que ahora dice que estamos bajo la ley de Cristo, bajo la ley del Evangelio de Cristo. Y que bajo la ley del Evangelio de Cristo vamos a ser juzgados incluso. Y a esta ley del Evangelio de Cristo dice que debiéramos hoy servir a Cristo. Porque la ley del Antiguo Testamento ya, como lo dijo en Hebreos, ya está abolida, ya feneció. Ya. Eso es lo que nos dice ahí en este texto. Ahora, yo lo que quería decir algo era precisamente que en Gálatas capítulo 4 muestra el propósito de la ley, ya les dije. Y Efesios 1:10 que nos hizo leer el hermano dice que se ve claramente las bendiciones de Dios en el Nuevo Testamento. Hay bendiciones en Cristo Jesús en el Nuevo Testamento. Ya. Luego también nos hizo leer Lucas 4:21. Sí, 4. Bueno, verso 18 también. Y Hechos 3:24. Estos tiempos, la palabra estos tiempos se refiere al cumplimiento o a la venida de Cristo. Ya. Al cumplimiento de la venida de Cristo. Y claro, por supuesto que se menciona también en 2 Corintios 6:1 un llamado a no recibir en vano la gracia de Dios, o sea, no recibir en vano la gracia de Dios en este tiempo en el Nuevo Testamento. Sobre el Cristo, Porque la ley era únicamente hasta que venga Cristo. O sea, la ley del Antiguo Testamento únicamente sirvió para aquellos que vivieron bajo la ley hasta que venga Cristo. Una vez que viene el cumplimiento del tiempo que dice el texto bíblico, el cumplimiento del tiempo se refiere al Nuevo Testamento, o sea, la ley de Cristo, el Evangelio. Entonces ya dejó de ser, Cristo muere en la cruz, se establece el nuevo pacto y entonces la ley del Antiguo Testamento pierde vigor. Ya no estamos hoy bajo la ley del Antiguo Testamento y por esa razón Pablo les hace mención a los Gálatas. Nadie puede seguir la ley del Antiguo Testamento sino ahora la ley de Cristo, o sea, el Evangelio. Así les dijo a los Gálatas. Oh Gálatas insensatos, ¿qué les instigó? ¿Quién les dijo?
ustedes y les dominó su mente para obedecer otra vez a la ley y no obedecer a Cristo? Les hizo esa pregunta. Ahora, porque la ley de Cristo, o sea, la ley del Evangelio de Cristo, ahora es la que nos salva, no la ley bajo el Antiguo Testamento. Bajo el Antiguo Testamento tenían que obedecer los que vivieron bajo el Antiguo Testamento, pero nosotros ahora estamos ya bajo la era, el Nuevo Testamento, bajo la ley de Cristo, y por eso debemos obedecer la ley de Cristo. Entonces, con eso quiero dejar en claro lo que dice la Biblia, que el Antiguo Testamento feneció, porque Hebreos se debiera leer mucho Hebreos. Hebreos dice que el Antiguo Testamento ya pereció. 8:3 de Hebreos. Y que el Nuevo Testamento, sí, que el Nuevo Testamento está en vigor. Entonces ahora la ley del Antiguo Testamento, los que quieren justificarse bajo la ley del Antiguo Testamento son malditos. Así dice la Biblia. Ya. Porque la ley del Antiguo Testamento, claro, dice el Evangelio de Jesucristo. Y el mismo Cristo dice que bajo la ley del Antiguo Testamento nadie pudo llegar a ser perfecto. Nadie pudo ser justificado. Y que ahora bajo la ley de Cristo somos justificados. Por eso las sectas religiosas que hoy quieren obedecer y quieren seguir y hacer obedecer a mucha gente bajo la ley del Antiguo Testamento son malditos. Todavía están. Porque todavía no pueden vislumbrar y entender la ley del Nuevo Testamento, que ahora estamos bajo la ley del Nuevo Testamento, por la cual Cristo nos salva. Eso es lo que pueden entender. Sí. Puede leer, hermano, Hebreos 8:3. Hebreos 8:3. ¿8:13? Sí. Hebreos 8:13 dice: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Ya desapareció. Ya desapareció. Ya ha venido Cristo, desapareció. Ya ha venido Cristo, ya el Antiguo Testamento perdió vigor. O sea, Así para es. dejar en claro esto, creo que yo creo que está bien dar este ejemplo así. ¿No? Yo soy padre de familia, tengo una propiedad, un ejemplo. Sí. Yo tengo que dejar mi testamento, pero al dejar mi testamento y al poner ya mi testamento de la herencia, ese testamento tiene vigor cuando el testador muere. Ya. Cuando el testador está con vida todavía no está en vigencia. No puede. O sea, no tiene vigor el testamento. Pero yo cuando ya muero, entonces muere el testador, que yo soy en este caso, entonces ese testamento tiene validez. Pero por eso en este caso, cuando muere Cristo en la cruz, el testamento, o sea, el Nuevo Testamento tiene validez y el Antiguo Testamento pierde vigor. Por eso ahora ya no estamos bajo la ley del Antiguo Testamento, sino bajo la ley de Cristo. La ley de Moisés. Por eso, bajo la ley de Cristo. Ya no estamos bajo la ley de Moisés ni tanto. Estamos bajo la ley de Cristo. Ya. Claro, así es. Entonces estamos bajo la ley de Cristo, que es el Nuevo Testamento. Pero muchas sectas religiosas en el día de hoy, eso es lo que yo les decía. Todavía Quieren están bajo. justificarse todavía porque ellos están todavía en el Antiguo Testamento según las ideas y las prácticas religiosas. Y entonces están mal, pues. Porque la ley del Antiguo Testamento ya perdió vigor con la muerte de Cristo. Y la ley del Nuevo Testamento ahora está en vigor, está en vigencia. Y por eso debemos obedecer al Evangelio de Jesucristo para llegar a ser salvos. Si no, no podemos ser salvos. Podemos leerle un texto para referirnos sobre aquellos que todavía están sujetos, o sea, todavía defienden la ley de Moisés. Leamos la segunda carta de los Corintios, capítulo 3, 15 al 16. 3, 15 al 17. Con estos textos es suficiente para ver la forma en aquellos que todavía aún defienden la ley de Moisés, todavía practican actos sobre la ley de Moisés. Léale a algún hermano, segunda Corintios 3:15 dice: al 17. y aún hasta el día de hoy, cuando leen a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Pero cuando se conviertan al Señor, y el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del
hay libertad. Ya, entonces un claro texto, o sea, para refutar todavía aún los que todavía dependen de la ley de Moisés, practican inclusive cosas de la ley, por ejemplo, instrumentos físicos, diezmos, o sea, hay múltiples cosas y ellos prácticamente defienden duramente creyendo que así serán salvos, pero ahí está claro el texto. Pero cuando se conviertan a Cristo, el velo se quitará. El texto dice que para los que todavía se quedan mirando el Antiguo Testamento o la ley de Moisés, que es lo mismo, y quieren seguir las prácticas religiosas del Antiguo Testamento, dice que todavía es como un velo que está puesto en los ojos. ¿Qué es un velo? Un velo no nos deja divisar bien. O sea, eso es el velo, ¿no es cierto? Sí. No deja divisar bien. Dice, es como un velo que está puesto en los ojos. Ya. Pero solamente cuando se convierten a Cristo, ese velo se les quita. Porque divisan las cosas nuevas en Cristo, que es la ley del Nuevo Testamento, por la cual el individuo nos salvamos ahora. La ley del Nuevo Testamento está en vigencia a hoy, después de la muerte de Cristo, y por esa ley somos salvos. Si no, obedecemos al Evangelio, estamos perdidos. Así es. Por eso inclusive ahí se ve, todavía hay mujeres que se ponen el velo, utilizan velo. ¿Por qué? Porque estos están todavía en práctica del Antiguo Testamento. Bueno, hemos aclarado un poco sobre... ¿Está claro, hermano? Sí, ¿Sí entendió? Así que se dice Ya, que entonces- ya la ley del Antiguo Testamento ya se la deja a un lado. O sea, los decretos o algo. Verá, Se ve. yo no puedo obedecer al Antiguo Testamento, o sea, siguiendo una práctica del Antiguo Testamento. Pero el Antiguo Testamento es un libro importantísimo. ¿Por qué? Porque yo debo leerlo, sí debo leerlo, claro que sí debo leerlo. Porque Juan en el 6 dice, yo no, todo lo que yo digo no hablo de mi cuenta, sino estoy cumpliendo lo que Dios, lo que me mandó el que me envió. Claro. Pero ya le digo, la ley del Nuevo Testamento está en vigencia. Entonces, yo no es que no debo leer el Antiguo Testamento, sí debo leer. ¿Por qué? Porque a través del Antiguo Testamento conozco la historia de todo lo que pasó en el Antiguo Testamento. Que hubo, que pasó y que los profetas que profetizaban de Cristo y todo. Entonces, pero ahora yo quedarme obedeciendo, o sea, siguiendo esa práctica del Antiguo Testamento para dejar lo que nos manda Cristo en el Nuevo Testamento, ahí está el error. Por ejemplo, un ejemplo, en el Antiguo Testamento se sacrificaban animales para pedir perdón por los pecados. Hoy no tenemos esa práctica. Hoy, yo siguiendo el Antiguo Testamento, algunos pueden seguir alguna secta religiosa todavía. Ya. Pero no, porque ya no estamos, ya no está en vigencia el Antiguo Testamento. Por ejemplo, otra cosa. En el Antiguo Testamento también se llevaban a cabo los diezmos. Ahora, sacaríamos mucha plata a ustedes para que den el diezmo, porque el diezmo es la décima parte de lo que usted haya ganado. Ya, entonces, yo no puedo saber cuánto ganamos. Ustedes tienen que ser conscientes con Dios y dar la ofrenda que corresponde. O sea, no la ofrenda, sino el diezmo que corresponde. Ya, entonces, los que practican los diezmos, los que practican las cosas del Antiguo Testamento están perdidos. Usted sabe, los pentecostales, muchas otras sectas religiosas practican el diezmo. Entonces, ellos en otras palabras no lo dicen, pero es trasquilar a las ovejas. Trasquilar a las ovejas, ¿qué quiere decir? Quitar la lana pues, a las ovejas. Entonces ahora es trasquilar a las ovejas, sacan la lana, ya no es la lana física, ahora es la plata. ¿Ya? Pero esa práctica no estamos ahora bajo esa práctica del Antiguo Testamento. Ahora hay una práctica en el Nuevo Testamento. ¿Cuál es la ofrenda voluntaria? Usted, yo, todos debemos ofrendar de acuerdo al propósito de Jesucristo. ¿Ya? Entonces, si lee el Antiguo Testamento, sí debe ser leído. No digo que no debemos votar al libro del Antiguo Testamento, no, debe ser leído, entendido también. Porque eso, leyendo el Antiguo Testamento me ayuda a entender el libro de Hebreos. Si yo no leo el Antiguo Testamento no voy a poder el libro de Hebreos, no voy a poder entender el libro de Hebreos. Es prácticamente
Pablo lo... Pero yo seguir esa práctica del Antiguo Testamento, ya no, porque ahora la práctica que nos manda Jesucristo es la práctica del Nuevo Testamento. Lo que dice, ahora venida la fe es el Nuevo Testamento. Ya, eso. Bien, hermanos, tenemos dos textos para terminar, el capítulo 4 de Gálatas. Vamos a leerle 6 y 7. Ya hemos visto hasta el 5. Vamos a terminar con el verso 6 y 7. Léale por favor a algún hermano 6 y 7 de Gálatas. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Hermano, un ratito, ya disculpe que me esté interrumpiendo. Miren, estas son bendiciones de Dios en el Nuevo Testamento. Claro, miren lo que nos menciona el libro de Gálatas 4, 6 y 7, no sé si leyeron, ¿cierto? Dice, por cuánto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo para seguir obedeciendo las cosas del Antiguo Testamento, en otras palabras, ¿ya? Sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Porque ahora esa bendición inmensamente grande la tenemos a través de la muerte de Cristo en la cruz. Y ahora somos, por la misericordia de Dios, llegamos a ser hijos de Dios a través de la obediencia al Evangelio de Cristo. Eso es lo que está diciendo. Gracias, hermano. Para dos textos que vamos a relacionar en cuanto al verso 6 y 7 de Gálatas del capítulo 4. Leamos Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Verso 9. Léale por favor. Pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios está en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ya. 8.9 de Romanos. 8.9 le leo, hermano. Ya. Sí. Dice, en esta versión dice, más vosotros no vivís según la carne. O sea, para referirse bajo la ley del Antiguo Testamento, sino según el Espíritu, es decir, la ley de la gracia, o sea, de Cristo. O sea, ahora ya podemos entender. Dice, más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si es que el Espíritu mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Es decir, como decía el hermano, haciendo un poco de la característica de los que todavía se sujetan a la ley del Antiguo Testamento. Entonces no se vean reconocidos por Cristo. No son de Cristo. Bien, tenemos otro texto para terminar. Vamos a leerle también verso 15. Léanle por favor, el verso 15 del capítulo 8 del libro de los Romanos. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por lo cual clamamos, Abba, Padre. Gracias, hermano. Entonces, estamos claros con lo que prácticamente nos dijo 4, 6 y 7. Así que ya no eres esclavo, sino hijos, y si hijo también herederos de Dios, por medio de Jesucristo. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son Dios. Entonces ahora sí, podemos con toda seguridad, con toda certeza y convicción es decir, Padre nuestro. ¿Por medio de quién? Por medio de su Hijo Jesucristo, el cual redimió al mundo y por el cual también fueron redimidos los judíos. Bueno, ahora dice ya no hay judíos,
Ya no hay griego, ya no hay esclavo ni libre, sino que todos podemos tener la misma promesa o heredad por medio de Jesucristo y tener pues la esperanza de la vida eterna, que es por medio de su Hijo. Entonces, hermanos, con esto vamos a darle la conclusión al capítulo 4 de Gálatas. Hemos leído 6 textos, cual terminaremos, Dios mediante, en un próximo estudio. Que haya sido, hermanos, de provecho para todos y cada uno, habiendo estudiado estos textos más del capítulo 4. Gracias, hermanos, pues vamos a dejar el siguiente orden de la conclusión.